iniciamos este periodo de cuarentena y enfrentamos esta pandemia apelando a un sentimiento de unidad nacional. Pero lamentablemente en las semanas siguientes del inicio de la cuarentena vimos cómo esta unidad nacional se fue quebrando, porque el gobierno claramente adoptó un sesgo proempresarial, permitió que la crisis la empiecen a costear principalmente los trabajadores, las familias, los más vulnerables, y ha permitido que los grupos de poder económico mantengan sus privilegios e incluso cometan abusos en este contexto de pandemia. Ojalá que el día de hoy entonces podamos avanzar en poner a debate las cosas urgentes que el país y las familias del Perú necesitan. Nosotros como Nuevo Perú planteamos, por ejemplo, que en el momento actual urge pasar de esta lógica de el bono universal único, puntual, a una lógica de ingreso básico universal de por lo menos 3 meses, si no fuera 6, como por ejemplo lo está planteando la CEPAL. Porque esta crisis, primero sanitaria, ahora económica y también alimentaria, lamentablemente va a continuar. Y necesitamos que las familias puedan alimentarse, cosa que hoy lamentablemente ya no se está dando. La última encuesta del INEI, que seguramente ustedes habrán visto, señala que más de 3,5 millones de personas en sectores urbanos no ha podido alimentarse adecuadamente en el último mes, no ha podido comer nada con proteínas, y el 70% de la gente en Lima y Callao no sabe si va a poder comer en mayo y junio. Frente a esta situación, que es la que hace que la gente se vea obligada a salir a la calle, por favor, basta de echarle la culpa a la gente y lavarse las manos. Sí es cierto que hay algunos irresponsables que merecen nuestro repudio y sanción, pero la gran mayoría de las personas que salen a la calle lo hacen porque necesitan comer, llevar un pan a la boca de sus Verónica, hijos. Verónica, buenos días. Disculpa que te interrumpa porque creo que es importante hablar de este punto. Es decir, en otros países lo que se hace, entiendo que ha ocurrido en Alemania, no solo ahora, ocurrió en la crisis anterior, ocurre en este momento en Francia, en Estados Unidos hay lo que se llama el seguro para los desempleados, es decir, que en momentos de crisis como esta, la gente tiene garantizado un ingreso mínimo de sobrevivencia, ¿no es cierto? Ahora, nuestro problema es un problema de que ese dinero llegue, o sea, por ejemplo, de los 2.700.000 bonos, el primer bono que el gobierno otorgó, por declaración de la propia ministra de Economía, por lo menos 500.000 de bonos no se entregaron. Y estás hablando de 500.000 de familias. Entonces, ¿cómo se va a resolver? O sea, porque no es solo la decisión de hay que, como se llame, bono, ingreso familiar o como fuera. El problema es cómo se va a lograr que esto realmente llegue a la gente. ¿Cómo se va a articular Nicolás, esa entrega? De acuerdo contigo. Sin embargo, lo primero es la decisión, que todavía no ha sido tomada. Y efectivamente, como tú señalas, la propia ministra de Economía y Finanzas lo dijo el lunes, hasta el día de hoy solamente se ha entregado el famoso bono a 3.400.000 familias. La mitad de lo que el propio gobierno ha señalado que necesitan ese bono, necesitan un apoyo económico para subsistir. ¿Y estamos en qué día de la cuarentena? Más de 70 días se pretende que esa gente viva con 760 soles, que resista 3 meses con ese monto. No es posible. Necesitamos transitar a ese ingreso básico universal y considerarlo por lo menos por 3 meses. Insisto, en otros países ya se está discutiendo, en España se está implementando, la propia CEPAL de Naciones Unidas ha planteado que debería ser incluso por 6 meses, así que se hace urgente. No podemos seguir con esta lógica, pero Verónica, dispersas y caóticas. El gran problema es que no hay cómo repartirlo. Nuestra población no tiene una cuenta bancaria. Ha sido algo que se han encontrado en el camino, no lo tenían en el radar, se han dado contra la pared porque hay un montón de gente que no entiende internet, no tiene internet, no confía en las transacciones por teléfono ni de manera virtual. Entonces, si se da el dinero, ¿cómo se reparte? Si hasta el día de hoy vemos que no llega el bono, hay familias que no han comido y lo peor, la corrupción.
Sí, Karina, por eso es fundamental que el Estado comprometa a todo el sistema financiero, Banco de la Nación y bancos privados también, porque últimamente ha sido el Banco de la Nación el que se ha hecho cargo de prácticamente el 70% de la entrega de los bonos. Necesitamos que la banca privada también se comprometa y por supuesto que no cobre para la entrega de este bono. Y necesitamos universalizar el sistema financiero. Como bien dices tú, hoy solamente el 40% de peruanos tiene una cuenta bancaria. Bueno, es el momento de que se abra de manera automática a todo ciudadano que tenga su DNI. Es necesario hacerlo para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de subsidios y otro tipo de apoyos sociales. Necesitamos entender que el sistema financiero es un servicio público, lo mismo con el Internet. Ojalá en su momento podamos discutir de eso también, porque el acceso a Internet, que hasta hace algunos años veíamos como un privilegio, casi como algo suntuario, hoy se ha vuelto esencial para la sobrevivencia. Sí se puede, unificando además en una única lista, en un único padrón a todos los beneficiarios. La principal razón de la demora de estos bonos iniciales es que se han hecho 4 listas distintas, 4 plataformas distintas, ha sido caótico. Por eso nosotros habíamos planteado incluso que se diera un bono universal individual y que se aplicara la focalización inversa, es decir, que se diera el bono a todos y que simplemente se excluyera a los que están en planilla y a los que tienen importantes rentas o dividendos. En lugar de eso, el gobierno apostó por una lógica hiperfocalizada, burocrática, que estamos a tiempo de corregir. Lo necesitamos para que la gente pueda comer, pero también para reactivar la economía, porque en esto quisiera incidir, si me permiten. No es dinero perdido, como dicen algunos. Primero, que va a permitir que la gente coma, y eso ya es una razón bastante suficiente como para entregarlo, pero además va a poner dinero en el bolsillo de la gente, que va a comprar cosas con ese dinero y va a contribuir a mover y reactivar la economía. Incluso una parte de ese dinero va a volver al Estado a través del IGB o del impuesto a los combustibles. Entonces, es necesario ese ingreso básico universal para que la gente pueda alimentarse, pueda subsistir, pero también para mover la economía. Y lo otro que siempre dicen es que no hay dinero para ello. Mentira, sí tenemos dinero, lo hay, es cuestión de voluntad política. Entregar este ingreso básico universal por 3 meses, como lo estamos planteando, significaría apenas la 4ª parte de los 60.000 millones que se está canalizando a través de los bancos para las grandes empresas. Hasta ahora, en el bendito bono, no se ha destinado ni siquiera el 1% del PBI. El propio presidente Vizcarra dijo que se iba a destinar 12% del PBI para contener el virus, para reactivar la economía. Bueno, destinemos entonces por lo menos una pequeña parte de ese dinero a paliar el hambre, a garantizar que la gente pueda vivir dignamente. Sí se puede y sí hay recursos para hacerlo. Verónica, la crisis del coronavirus ha desnudado, digamos, realidades que muchos no querían ver. Un sistema de salud colapsado, un sistema de educación que es una vergüenza, una crisis de conectividad, es decir, no tenemos ni antenas ni fibra óptica, una inmensa, es decir, lo que ya sabemos que nos ha mostrado esta crisis y cuyo, digamos, símbolo es la cantidad inmensa de gente que vive el día a día. ¿Ustedes no sienten una responsabilidad por esto? Porque, es decir, no solamente hemos tenido gobiernos corruptos, sino que encima han sido tremendamente ineficientes, ¿no es cierto? Pero ustedes votaron por ellos, por PPK, por Humala, por el propio Alejandro Toledo, por citar a solo de los 3 de los que, ¿no es cierto?, son en gran medida responsables de lo que estamos viviendo hoy. Sí, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes asumen por esto? Por eso, Nicolás, es que venimos tratando de construir una alternativa que recupere la salud, la educación como derechos que el Estado tiene que garantizar y no como mercancías, ¿no?, sometidas a los intereses del lucro y a los negociazos de los poderosos. Un Estado que garantice una adecuada protección social, que permita que los peruanos tengan un sistema de pensiones que hoy no tenemos, porque las AFPs
por ningún lado son un sistema de pensiones, son una estafa. Hemos venido planteando la necesidad también de un modelo de desarrollo que se dé en armonía con la naturaleza, porque esta pandemia también se explica en parte por la presión que hemos ejercido sobre la naturaleza, por la depredación y la contaminación que le hemos aplicado. Entonces, sí, creo que hoy más que nunca se revela que necesitamos cambiar las reglas de juego, necesitamos transitar a un nuevo pacto social, una nueva convivencia, como le están planteando algunos, pero no esta nueva convivencia entre el gobierno y la CONFIEP, sino un nuevo pacto social que ponga por delante la vida y la dignidad de las personas, que garantice la salud, la educación, las pensiones como derechos, que reconozca el trabajo de cuidados que hoy lamentablemente están cargando principalmente las mujeres, asumiendo todas las tareas del hogar y ahora incluso doble o triple trabajo. Verónica, un desarrollo económico en armonía con la naturaleza. Pero, ojalá, perdóname Karina, solamente para terminar, ojalá que junto con atender las cosas más urgentes podamos también ir avanzando en debatir estos temas de fondo y que no volvamos a repetir esta triste historia que tanto dolor nos está causando. Pero sí aceptan que ustedes se han equivocado en dar apoyo a los 3 últimos gobiernos que han sido fatales, y no solamente por la falta de gestión, sino por la corrupción. Ese mea culpa sí lo han pensado y lo han hecho, o ni siquiera se les ha pasado por la cabeza. Karina, como lo he conversado cantidad de veces con Nicolás, nosotros, como miles de peruanos, nos vimos obligados también a votar por el mal menor. Yo no me arrepiento, y lo digo siempre, de haber contribuido a ponerle un freno a la mafia fujimorista, que Dios sabe cómo nos hubiera tenido si estuviera en el gobierno en las actuales circunstancias. Nuestra responsabilidad sí es, claro, y la asumo, Verónica, la de pero al final, si miras con frialdad la historia hacia atrás, cambiar las reglas de juego. Claro, Verónica, pero, o sea, se habló mucho del antifujimorismo, pero era un antifujimorismo político. En términos económicos, lo único que han hecho es administrar un modelo que Fujimori implantó. Nada más. Han sido diferentes versiones de lo mismo. En términos económicos, o sea, PPK, Nicolás. Toledo, Humala han sido recontrafujimoristas en términos del modelo económico y social. O sea, Recontracorrupto, no sé cuál ha sido, ¿no? Y eso es, Nicolás, Karina, ustedes recordarán lo que siempre hemos denunciado. Nosotros planteamos la necesidad de un nuevo modelo económico, por eso que siempre nos terruquean, nos acusan de enemigos del desarrollo y de revoltosos, por plantear cosas como, por ejemplo, regular los monopolios, que tanto daño nos están haciendo ahora. Estamos viendo cadenas de farmacias oligopólicas que ponen el precio que les da la gana a los medicamentos, y el Estado, el gobierno del señor Vizcarra, postergando la aplicación de la ley de fusiones y adquisiciones para regular los monopolios. Eso siempre lo hemos denunciado y hemos exigido que incluso de ser necesario se cambie la Constitución en ese aspecto para que el Estado pueda regular los monopolios, no solamente en el tema de salud, que realmente es escandaloso, porque son los mismos grupos de poder económico que tienen farmacia. Pero eso supone, Verónica, que ustedes están de acuerdo con la propuesta que incluso ha suscrito parte de Acción Popular en el Congreso para modificar la Constitución. Nicolás, por supuesto que sí, siempre lo dijimos, y en ese tono fue nuestra participación en la campaña electoral, y creo que hoy más que nunca se vuelve clarísimo y urgente la necesidad de cambiar las reglas de juego, de caminar hacia un nuevo pacto social. Empecemos ahora con cosas muy concretas, como ponerle un freno a estos monopolios que hacen que cosas tan esenciales como los medicamentos tengan precios exorbitantes. Acabemos con estos monopolios en el mundo de las AFPs, por ejemplo, porque son 4 AFPs las que concentran todo el mercado, como 4 grandes bancos que concentran el 80% del servicio del sistema financiero. Avancemos en esas cosas concretas, avancemos en debates concretos como el impuesto a las grandes fortunas. Ojalá que hoy en el Congreso algunas bancadas, porque ya hay 2 bancadas y hay que reconocerlo, y yo los saludo, que han planteado este debate de un impuesto a las grandes fortunas. Ojo, no a la planilla, a los sueldos, como ha planteado el gobierno para distraer la atención, sino a los multimillonarios del país.
que en ese momento tienen que mojarse, tienen que ser solidarios con el Perú y contribuir más para poder recaudar ese dinero que vamos a necesitar para la salud, para pero, la pero la pregunta es, ese impuesto a la riqueza, ¿cómo sería exactamente en la idea que ustedes tienen? O sea, un impuesto a qué, a las utilidades individuales de las personas que son propietarias de grandes empresas, ¿en qué consistiría? Lo que se ha venido planteando desde distintos lados y nosotros como Nuevo Perú también planteamos y suscribimos es que sea un impuesto, insisto, a las grandes fortunas, no a los ingresos, no a la planilla, sino al patrimonio acumulado de los multimillonarios del país. ¿A quién me refiero, por ejemplo? Al señor Rodríguez Pastor, del grupo Intercorp, ¿no? Dueño de Interbank, de Mifasa, de Incafarma, etcétera, etcétera, que tiene una fortuna acumulada de 4.000 millones de dólares. Cobrarle al señor Rodríguez Pastor un impuestito de 1%, les aseguro que no lo va a hacer pobre, pero le va a permitir al Estado recaudar 40 millones de soles para respiradores artificiales, para mejorar nuestro sistema de salud, para el bono universal. E incluso podríamos hacer que ese impuesto a las grandes fortunas se canalice directamente por ley para fortalecer el sistema de salud y para garantizar un apoyo económico a las familias que más lo están necesitando. Ojalá que podamos avanzar en ese debate, en esos debates de fondo junto al ingreso básico universal. Verónica, el día de hoy, ¿cómo debería salir el Premier? ¿Fortalecido o, a su parecer, no se le debe dar el voto de confianza por todos los errores que usted está narrando? Yo creo que más allá de fortalecer al Premier o fortalecer al Congreso, lo que necesitamos es un acuerdo entre el Congreso, el Ejecutivo, las organizaciones sociales, todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país para avanzar en los temas urgentes. Nosotros estamos planteando la necesidad de avanzar en este ingreso básico universal que pueda llegar a todas las familias del Perú que hoy están empezando a pasar hambre, por lo menos por 3 meses. Estamos planteando un impuesto a las grandes fortunas para que podamos recaudar dinero para que en el mediano plazo no nos quedemos sin posibilidad de asegurar ese sustento económico. Verónica, a las familias. ya Ojalá estamos 2020, ¿no? Falta poco para las elecciones. ¿Te perfilas nuevamente? ¿Vas a ir nuevamente como candidata para las elecciones presidenciales? Permíteme, Karina, antes de responder a esa pregunta, solamente quisiera terminar con lo siguiente. Creo que es fundamental también que el día de hoy Congreso y Ejecutivo se pongan de acuerdo para abordar la problemática de sectores que hasta el día de hoy están abandonados. Me refiero al de la agricultura familiar, para empezar, porque si estamos entrando en una crisis alimentaria, es por un lado porque las familias ya no tienen dinero para comprar comida, pero también porque la agricultura familiar se está descapitalizando. Ellos han pedido auxilio, porque ahorita no van a tener recursos para la siguiente campaña agrícola, para la siembra y la cosecha de los siguientes 6 meses, y han pedido a gritos un fondo de apoyo y reactivación para la agricultura. Se necesita también atender a las MIPES que no se están beneficiando de Reactiva Perú, que se está canalizando principalmente a las grandes empresas. Y finalmente quisiera mencionar el tema de los pueblos indígenas. Y sí creo que si hay alguien que tiene que irse del gabinete es la ministra de Cultura, pero principalmente porque se demoró 2 meses en atender a los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy no hay un protocolo sanitario claro para ellos. Hay más de 1.000 contagiados y cerca de 350 indígenas fallecidos, según datos de la coordinadora indígena de la Amazonía. Eso merece que la ministra se vaya y que se reestructure el sector para atender principalmente a los pueblos indígenas. ¿Vas a postular? Pero ahora sí nos vas a contestar sobre claro, la candidatura del 2021, Verónica. Karina, Nicolás, siempre el Nuevo Perú ha sido muy claro y transparente en señalar que queremos ser una alternativa de gobierno, pero creo que de cara al 2021 es mucho más que un cambio de gobierno lo que el Perú se está jugando. Necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto social. No podemos volver a la vieja normalidad de explotación de trabajadores,
de contaminación, de depredación, de abuso, de gente que no tiene acceso a la salud y a la educación. Necesitamos un nuevo pacto social y para eso hace falta mucho más que el nuevo Perú o las fuerzas del cambio. Necesitamos un gran acuerdo que involucre a todos los peruanos y como Nuevo Perú, por supuesto, vamos a participar en esos debates. Ok, entonces... Es decir, lo que ustedes van a proponer es una alianza que presente un candidato y Nuevo Perú tendría como precandidata a esa alianza a Verónica Mendoza, digamos, para Nicolás, resumir. en estos momentos, más que hablar de candidaturas, creo que tenemos que hablar de las propuestas. Nosotros estamos poniendo algunas muy concretas sobre la mesa, que tienen que darse ahora en este contexto de emergencia y que tienen relación con reformas más de fondo. El impuesto a las grandes fortunas tiene que ser parte de una reforma tributaria integral. Y el tema de las AFPs tiene que ser parte de una reforma integral del sistema de pensiones. Esos son los temas que tenemos que colocar sobre la mesa y luego veremos quiénes son los mejores candidatos para representar estas alternativas. Verónica, ¿qué te merece la noticia del pedido de excarcelación de Abimael Guzmán? Mira, de ninguna manera, ni el señor Abimael Guzmán, ni el señor Fujimori, nadie que haya mandado a matar, nadie que esté encarcelado por terrorismo o terrorismo de Estado, puede salir de la cárcel. Eso está clarísimo, así que no nos distraigan con estos asuntos que para mí son una cortina de humo para distraer de los temas de fondo, para distraer de esta nueva convivencia del gobierno y la CONFIEP que está haciendo que la crisis la paguen principalmente los trabajadores y las familias más vulnerables del Perú. Una respuesta chiquitita, por favor, porque estamos volando en tiempo. ¿Qué opinión tienes de esta moción que se ha presentado para remover a miembros del BCR como Klimper, el señor Cuba y también a Rafael Rey? Que se debata, Karina, pero ojalá en este tema como en otros, más allá de las personas, nos centremos en las propuestas y el modelo de país que se está planteando. Este BCR, como este MEF, son parte de quienes han permitido y promovido estas reglas de juego que han dejado a la salud y la educación en abandono, que han dejado al 70% de la población en la informalidad. Cambiemos ese modelo, cambiemos esas reglas de juego para que no se repita esa historia.